Cuando hablamos de diseño de miembros de concreto reforzado en flexión y nos sujetamos a lo establecido por ACI para obtener la resistencia última de una sección, estamos suponiendo que los materiales van a estar sujetos a la resistencia máxima que tienen. Sin embargo, en algunas ocasiones nos podría interesar determinar cuál es el comportamiento de una sección cuando se encuentra muy por debajo de su resistencia última. Por ejemplo, cuando hablamos de concreto reforzado e implementamos el rectángulo de Whitney para obtener el momento último de una sección, estamos suponiendo que una gran cantidad de la sección de concreto ya se encuentra agrietada. Mientras que, si ese momento que se está aplicando fuese muy pequeño, podríamos pensar que la sección no se encuentra agrietada. Para poder conocer el comportamiento de la sección o de una sección de concreto reforzado en flexión, cuando estamos muy por debajo del límite dictado por la resistencia de los materiales, vamos a partir de algunos conceptos de mecánica de materiales general. Partiremos por lo pronto del concepto de curvatura. La curvatura la podemos obtener mediante la relación que existe entre la deformación unitaria de la fibra extrema en compresión y la profundidad del eje neutro, como lo vemos en la figura. Esto nos va a permitir establecer una relación con la cual determinamos el ángulo de curvatura, que es prácticamente el ángulo que se forma entre estos dos términos. En concreto reforzado nos va a interesar mucho llegar a conocer la relación momento-curvatura de un miembro en flexión. Y esto lo podemos obtener ya que cuando obtenemos el ángulo de curvatura y nos percatamos que tenemos como parte de los términos la deformación unitaria del material, sabemos que esta deformación unitaria está relacionada con el esfuerzo, el módulo de elasticidad y la profundidad del eje neutro. Con esto podemos llegar finalmente a una expresión que nos relacione el momento y la curvatura. Esta relación nos va a servir para obtener gráficos que nos van a permitir conocer el comportamiento de un miembro en flexión bajo diferentes condiciones de momento aplicado. En esta gráfica se puede apreciar la relación o la curva momento-curvatura de una sección típica de concreto en flexión, en donde podemos ver que tenemos varias etapas. La primera etapa está limitada en la parte superior por el momento de agrietamiento. Este momento de agrietamiento lo podemos obtener a través del módulo de ruptura de una sección, el cual es el esfuerzo máximo en tensión que el concreto es capaz de resistir. A este momento de agrietamiento le corresponde una curvatura de agrietamiento. Podemos ver que, dado que la sección se encuentra íntegra en toda esta zona, el comportamiento es lineal, ya que la inercia de la sección se encuentra prácticamente intacta. Una vez alcanzamos el módulo de ruptura, que recordemos nuevamente es el esfuerzo a partir del cual el concreto empieza a agrietarse, pues entonces vamos a tener una nueva etapa de comportamiento. En esta etapa de comportamiento, el concreto en compresión se va a considerar íntegro, mientras todo el concreto en tensión se va a considerar como agrietado. Esto nos va a implicar utilizar un método que en mecánica de materiales ya hemos utilizado, que es el método de la sección transformada. Este comportamiento también se puede considerar lineal siempre y cuando del eje neutro hacia abajo se considere el concreto completamente agrietado, mientras que del eje neutro hacia arriba consideremos que la sección permanece íntegra. Cuando llegamos al esfuerzo de fluencia del refuerzo, es decir, este punto en donde el momento aplicado es tal que genera la fluencia de las barras de refuerzo, encontramos una nueva etapa del comportamiento, en donde claramente este comportamiento va a estar
liderado o va a estar dictado por la capacidad de fluencia y el comportamiento del refuerzo en el rango postelástico. Es justamente a partir de este punto que la ecuación de ACI, en donde utilizamos el rectángulo de Whitney para conocer el esfuerzo del concreto en compresión, es que cobra validez. Y es en esta parte en donde estamos analizando la ductilidad de la sección en función de la deformación unitaria que ha alcanzado el refuerzo. Regresando a esta fase intermedia, en donde estamos por encima del módulo de ruptura, pero por debajo del momento que provoca la fluencia, pues vamos a poder aplicar un método de sección transformada para poder conocer el comportamiento de la sección en este lapso de momentos o en este lapso de tiempo. Y para ello vamos a desarrollar una hoja de cálculo que nos permita obtener algunas expresiones del diagrama de momento curvatura que vimos hace un momento, y nos faltará incorporar algunos conocimientos en cuanto al comportamiento no lineal del concreto reforzado para así poder llegar a obtener un diagrama completo. No obstante, vamos a partir de los principios generales para comprender pues, el comportamiento mecánico de miembros en flexión cuando estamos por debajo del límite de fluencia. Consideremos entonces que tenemos un miembro en flexión. Recordemos que de acuerdo a la nomenclatura de ACI, tenemos un peralte que va desde la parte inferior del miembro hasta la parte superior, que definimos como H, un peralte efectivo que irá del centroide de las barras de refuerzo hasta la fibra extrema en compresión, y tendremos una base que es el ancho de la viga. Cuando aplicamos el método de sección transformada, lo que estamos haciendo es utilizando la relación modular que es N, va a ser igual esta al módulo de elasticidad del refuerzo dentro del módulo de elasticidad del concreto, para así sustituir el área de las barras de refuerzo por un rectángulo o un área equivalente que tenga el mismo material o el mismo módulo de elasticidad que el resto de la sección, y así trabajarlo como una sección homogénea. Luego, prácticamente esto es el comportamiento del concreto en la primera fase, en donde podríamos o no considerar el aporte de las barras de refuerzo en la resistencia, y es algo que vamos a ver más adelante. Luego de que alcanzamos el módulo de ruptura, es decir, el concreto alcanza el esfuerzo en donde empieza a agrietarse, vamos a suponer que solamente la porción que se encuentra en compresión va a estar íntegra, mientras que todo lo demás permanecerá agrietado. Bajo este concepto vamos a tener una sección parecida a la que vemos en la figura, en donde todo lo que se encuentra por debajo del eje neutro no va a participar de la resistencia, sino que solamente las barras de refuerzo que ya han sido transformadas mediante la relación modular. Y por último, cuando alcanzamos la fluencia, vamos a emplear el modelo de Whitney, que es lo que ACI nos permite utilizar, en donde vamos a utilizar un esfuerzo uniforme aplicado en una profundidad A con un valor de 0.85 F'(c) para así generar el modelo matemático que nos permite obtener el momento último. Vamos a trabajar a lo largo de esta sesión en el modelo matemático para esta fase de comportamiento del concreto donde no hay agrietamiento, y luego para ver qué sucede cuando ya existe agrietamiento pero aún no se ha alcanzado la fluencia. Vamos entonces ahora sí a realizar algunos cálculos en MATCAD para ello. Partiremos entonces de definir alguna información de los materiales y de la sección que vamos a analizar. Para el caso de los materiales, definiremos entonces la resistencia última en compresión del concreto, F'(c), suponiendo 4000 PSI. Vamos a definir también
un esfuerzo de fluencia de 60 KSI o de 60.000 PSI para el caso del refuerzo, y pasamos a definir los módulos de elasticidad. Para el caso del concreto, recordemos que depende de el F' sub C, lo cual ACI nos permite calcular como 57.000 multiplicado por la raíz de F' sub C. Vamos a multiplicar adicionalmente por raíz de F' sub C, raíz de PSI, para obtener unidades coherentes con lo que estamos trabajando. Para obtener un número más cómodo, podemos obtener la respuesta en KSI. En cuanto al módulo de elasticidad del refuerzo, E subíndice S, vamos a trabajar lo que ACI nos permite estipular para ello, que es 29 millones de PSI o 29.000 KSI, que es lo mismo. Por tratarse de un concreto de peso normal, definimos de una vez lambda con un valor de 1. Definiremos ahora alguna información de la sección, principalmente información de orden geométrico y también del refuerzo. Vamos entonces, información de la sección, y vamos a establecer una base de 15 pulgadas, una altura H de 40 pulgadas, todo esto lo podemos ir cambiando con el tiempo. Vamos a definir directamente el área de refuerzo A sub S, supongamos 3 pulgadas cuadradas, y vamos a definir el peralte efectivo de la sección, supongamos 36 pulgadas. Para empezar a trabajar entonces, empezamos por determinar, como vamos a trabajar con áreas transformadas, va a ser conveniente estipular de una vez la relación modular, que la determinamos como N, y va a ser igual al módulo de elasticidad del refuerzo dividido dentro del módulo de elasticidad del concreto. Este es más o menos del orden de 8, con lo cual podemos comprobar que estamos bien. Vamos entonces a determinar el momento de inercia de la sección bruta. Momento de inercia. Y vamos a indicar que se trata de la sección bruta. Al hablar de sección bruta, estamos refiriéndonos a pues que no estamos tomando en cuenta los aportes del refuerzo. Así es que vamos a establecer I subíndice G, y esta va a ser igual a 1/12 multiplicado por la base multiplicado por la altura, el peralte total de la sección elevada al cubo. Tenemos entonces 3.86 pies elevado a la 4. Vamos a dejar la definición en pulgadas. Si vamos a considerar una sección pues transformada, debemos empezar por hacer algunos cálculos. Por ejemplo, ver cuál va a ser el aporte del refuerzo en el incremento o en el momento de inercia final. Claramente será un incremento, ¿no? Porque aquí estamos considerando una sección que tiene 15 pulgadas de ancho por 40 pulgadas de alto, pero no estamos tomando en cuenta el aporte de las barras de refuerzo. Vamos entonces a agregar aquí momento de inercia, pero lo haremos con la sección transformada. Eso simplemente significa que vamos a tomar en cuenta el aporte de las barras de refuerzo en la inercia de la sección. Lo primero que tenemos que hacer es recalcular el centroide geométrico, ya que esto era un rectángulo, pero ya que tenemos pues tanto el concreto como el acero en la sección, debemos de recalcular el centroide geométrico de la sección. Así es que definamos un Y comp, es prácticamente altura de la sección compuesta, que va a ser el área del concreto, B multiplicado por H,
multiplicado por la altura de su centroide inicial, que es h medios, y a esto le vamos a sumar el aporte o el área de las barras de refuerzo, pero debemos tomar en cuenta de que al momento que vamos a sustituir las barras de refuerzo por una sección equivalente de concreto, pues donde inicialmente estaban las barras, pues vamos a tener un espacio que originalmente estaba vacío y también debe de permanecer vacío. Por lo tanto, vamos a utilizar el término A sub S, que son las barras de refuerzo, el área de las barras, multiplicado por n menos 1. N por la relación modular que tenemos, menos 1, restando el agujero que explicaba hace un momento, prácticamente el momento de convertir esta A sub S de acero en concreto, pues el espacio que originalmente ocupaban las barras va a quedar vacío. Así es que esto es la simplificación de A sub S multiplicado por n menos A sub S multiplicado por 1, restando ese espacio que nos quedaría. Y luego vamos a multiplicarlo por la altura del centroide. Aquí importante, nos hace falta una multiplicación. La altura que tendrán las barras originalmente con respecto a la base, que va a ser el peralte total menos el peralte efectivo. Esto lo vamos a dividir. Entonces, vamos a mover un poco esto por aquí. Dividido dentro de las áreas. B multiplicado por H más A sub S multiplicado por N menos 1. Entonces con esto, aquí nos hace falta una multiplicación. Con esto tenemos en pulgadas ya cuál va a ser la posición del nuevo centroide geométrico de la sección, ya cuando estamos tomando en cuenta tanto el aporte de la sección de concreto como el aporte de las barras de refuerzo en la inercia. Ahora, si queremos obtener la inercia de esta sección, va a ser una sección o una inercia compuesta. Vamos a llamarle entonces ICOMP. Y esto va a ser igual a, pues primero la inercia del concreto, 1/12 de la base por la altura elevado al cubo. Esto es respecto al centroide, pero como estamos trasladando el centroide hacia 19.46, es decir, bajándolo un poquito, originalmente estaba a la mitad de H, es decir, a 20 pulgadas, entonces vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos para hacer este traslado, ¿no? De tal modo que vamos a moverla, el área que sería B por H, multiplicado por la distancia que estamos trasladando el centroide, ¿no? Que va a ser h medios, como antes lo habíamos visto, menos la y de la sección compuesta que acabamos de calcular, elevado esto al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar el momento de inercia que aportan las barras de refuerzo. Tenemos entonces que las barras de refuerzo tienen un área AS multiplicado por n menos 1, multiplicado por la distancia que se van a trasladar con respecto al tema de ejes paralelos, ¿no? Que va a ser, bueno, de hecho, esto no es un traslado de ejes paralelos, perdón. Esto sería área por la distancia que tienen al eje neutro, o al centroide en este caso, elevado al cuadrado. Importante aclaración. Esta distancia va a ser y de la sección compuesta menos la diferencia que tenemos entre la parte inferior de la viga y el centroide de las barras, es decir, h menos el peralte efectivo. Esta expresión elevada entonces al cuadrado, ahí tenemos A área por R cuadrado, el concepto general de momento de inercia, ¿no? Área multiplicado por la distancia elevado al cuadrado. Y con eso tenemos, aquí nos hace falta una multiplicación nuevamente. Y con eso tenemos ya el momento de inercia de la sección transformada. Aquí nos podemos dar cuenta el impacto que tienen las barras sobre la inercia de la sección compuesta.
Si tomamos esta expresión, es decir, la primera parte de la inercia, podemos ver cuál es el aporte del concreto, por decirlo así. Y podemos también obtener esta segunda parte para ver cuál es el aporte de las barras de refuerzo en la inercia. De tal modo que esto es lo que está aportando el concreto y esto es lo que está aportando el refuerzo. Claramente no va a ser idéntico a lo que teníamos en un principio porque estamos haciendo un arreglo del centroide geométrico de la sección compuesta. Ya no va a estar a h medios, sino va a estar a 19.46 pulgadas. Así es que esa es la diferencia, a eso se debe la diferencia que tenemos aquí en cada una de estas expresiones. Basado en esto, podemos nosotros conocer el momento de agrietamiento. Recordémonos que, bueno, de hecho vamos a agregar aquí una nueva sección, momento de agrietamiento. Ok. Y vamos a partir pues del módulo de ruptura. Ya que si conocemos el esfuerzo a partir del cual el concreto empieza a agrietarse, que es el módulo de ruptura, puedo conocer cuál es el momento que provocaría ese esfuerzo y con ello obtener el momento de ruptura. Así es que de acuerdo a lo que estipula ACI, F sub CR va a ser igual a 7.5 multiplicado por lambda, que ya lo hemos definido hace un momento, multiplicado por la raíz de F' sub C. Vamos a agregar nuevamente un término por homogeneidad de unidades, raíz de PSI, con lo cual obtenemos directamente el módulo de ruptura para ese concreto que estamos utilizando. Y con ello podemos obtener el momento de ruptura para la sección que deseamos. Definamos entonces M subíndice CR, que va a ser igual al esfuerzo F sub CR multiplicado por el momento de inercia. De hecho, vamos a hacerlo tanto con el momento de inercia de la sección bruta como con el momento de inercia de la sección transformada para ver la diferencia, ¿no? Divido esto dentro de h medios por ser la sección bruta. Tenemos entonces esto, pues de repente hay kip por pie, es más práctico tenerlo. 158.11 kips por pie. Podemos hacerlo también para la sección transformada. De hecho, podemos aquí agregar una C más del momento de agrietamiento de la sección compuesta. Vamos a utilizar entonces el momento de inercia de la sección compuesta y ya no vamos a tener h medios, ¿no? Sino que vamos a tener aquí la y de la sección compuesta. Y tenemos ahí la diferencia, ¿no? Podemos notar el aporte de las barras de refuerzo cuando aplicamos o cuando usamos sección transformada. Definitivamente, pues si nosotros no tomamos en cuenta las barras de refuerzo, vamos a obtener un momento de ruptura menor, un momento de agrietamiento, perdón, menor al que vamos a tener si tomamos las barras en cuenta. Por lo tanto, pues lo más conservador va a ser considerar, o mejor dicho, no considerar las barras de refuerzo, porque en la realidad, al tomarlas en cuenta, estaría resistiendo más. Por lo tanto, estaríamos cubiertos, pues al no tomarlas en cuenta. Ahora que hemos visto ya esto, vamos a pasar a un concepto importante que pues va a hacer conocer cuál es el momento de inercia de la sección, pues una vez tenemos ya agrietamiento del concreto. Aquí hemos asumido o hemos determinado que el momento a partir del cual el concreto ya empieza a agrietarse es este que tenemos aquí. Así es que una vez superamos este momento,
el concreto ya no va a estar íntegro, sino que va a sufrir grietas. Y a partir de esto va a ser necesario de que hagamos una consideración adicional. Así es que vamos a crear aquí una sección nueva y vamos a hablar de sección agrietada. Empecemos porque la sección agrietada se va a ver de la siguiente manera. Voy a agregar aquí una figura, la cual representa la sección cuando ésta ya está agrietada. Recordémonos que la sección agrietada lo que considera es de que todo el concreto que se encuentra sujeto a tensión no participa de la inercia. Y si no participa de la inercia, no participa de la resistencia. Mientras que el concreto que se encuentra en compresión sí participa de la resistencia. Por lo tanto, a continuación, lo que nos interesa es obtener cuál es este valor de C, el eje neutro, para ver qué cantidad de concreto está en compresión y a partir de ello poder establecer las relaciones que necesitamos. Para obtener esta profundidad del eje neutro partimos de un principio de mecánica de materiales que nos indica que el primer momento de área de una sección debe ser igual a 0. Por lo tanto, este primer momento de área resulta muy fácil de calcular porque solamente tenemos esto. Y vamos a decir entonces que el área de la parte en compresión, que es C multiplicado por B, multiplicado por el centroide geométrico o la distancia al centroide de esta porción, que es la mitad de la altura, es decir, C medios, menos el primer momento de área con respecto a este eje del refuerzo. Recordémonos que el primer momento de área, a diferencia del momento de inercia, pues sí tiene signo, por lo tanto es un menos por estar por debajo. Va a ser entonces A sub S multiplicado, que no se nos olvide este símbolo de multiplicación, por n-1 por la distancia que vamos a tener, que va a ser la distancia que tenemos de esta línea punteada, el eje neutro, hacia abajo, ¿no? Que claramente va a ser D menos C. Esto que tenemos aquí tiene que ser igual a 0. Podemos utilizar MATCAD para resolver este problema. Vamos para ello a insertar un bloque de resolución y le vamos a poner como única restricción o variable de entrada C es igual a 1 pulgada. Recordemos que este es un parámetro de prueba que utiliza MATCAD para empezar a resolver la expresión que vamos a poner aquí, las restricciones mediante iteraciones. Por esa razón es que siempre es necesario que la variable que queremos calcular le escribamos un valor de prueba. Vamos entonces con la restricción, que en realidad ya la tenemos aquí. Solo voy a copiarla. Y lo que queremos hacer es obtener C. De una vez vamos a escribirla aquí utilizando el comando find. Y lo que queremos hacer es obtener C como lo habíamos visto arriba. Con lo cual MATCAD se encargará de darnos el resultado. Así es que así funcionan estos bloques de resolución. Y aquí tenemos la respuesta prácticamente de lo que necesitamos. A raíz de esto, lo que vamos a poder hacer es obtener el momento de inercia de la sección agrietada. Así como tuvimos el momento de inercia de la sección compuesta al principio, vamos a obtener el momento de inercia de la sección agrietada. Vamos entonces a llamarle I sub T. Y esta va a ser igual, vamos a bajarla un poquito aquí, a pues el área que tenemos aquí más esta otra de refuerzo. Si es que va a ser 1/12 multiplicado por la base, multiplicado por la altura, que es C elevado al cubo, más
de acuerdo al teorema de los ejes paralelos, B multiplicado por C multiplicado por lo que desplazamos, pues el eje original, que es C dividido dentro de 2, esto elevado al cuadrado, más el aporte de las barras de refuerzo A sub S multiplicada siempre por n menos 1 y esto lo vamos a multiplicar por D menos C, que es prácticamente lo que estamos moviendo el centroide de las barras para calcular el momento de inercia de esta sección. Nos vamos a dar cuenta entonces que estamos del orden de 19.000 pulgadas a la 4, mientras que cuando tenemos la sección completa o la sección transformada, lo podemos evaluar de hecho comparar con ambos, el momento de inercia de la sección gruesa o la sección bruta es de 80.000 pulgadas cuadradas a la 4, y de la sección compuesta de 85.000 pulgadas a la 4. Ya cuando esto se ha agrietado hasta el eje neutro, pues vamos a tener una disminución que va a llegar a 19.000 aproximadamente pulgadas a la 4. A raíz de esto ya podemos obtener las curvaturas, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Recordemos que la curvatura la podemos, dependiendo, pues si estamos en la primera etapa que habíamos indicado al principio de la lección, o estamos en la segunda etapa, ya que tenemos ecuaciones para ambas, pues vamos a poder ver qué expresión utilizamos. Definamos primero etapa 1, concreto no agrietado. Vamos a tener entonces que la curvatura de la sección va a ser igual al momento que estamos aplicando dividido dentro del módulo de elasticidad por la inercia. Por lo tanto, la curvatura al momento del agrietamiento, que es algo que podemos determinar aquí, va a estar limitado por el momento de agrietamiento, M sub CR, que ya lo calculamos, dividido dentro del módulo de elasticidad del concreto por la inercia de la sección compuesta, ¿no? Aquí tenemos entonces una curvatura. Las curvaturas van a ser siempre pequeñas, por lo tanto vamos a aumentar la cantidad de decimales. Y ahí obtenemos la curvatura a la cual la viga o el miembro en flexión se estará agrietando. Adicionalmente podemos determinar una expresión que sea válida para un rango de momentos un poquito mayor. Para ello establecemos una función, definamos phi en términos de m, phi en términos de m, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a indicarle a nuestra expresión que mientras el momento que estamos aplicando sea menor que el momento de agrietamiento, entonces la curvatura la vamos a calcular como el momento que estamos aplicando dividido dentro del módulo de elasticidad del concreto multiplicado por el momento de inercia de la sección compuesta. Es decir, estamos considerando que el concreto se encuentra íntegro. Mientras que, de lo contrario, si en dado caso esta expresión no se cumple, por lo tanto m es más grande que el momento de agrietamiento, agregamos un E2, lo que vamos a tener es que la curvatura va a ser m dividido dentro del módulo de elasticidad del concreto multiplicado por la inercia de la sección transformada.
tal como lo calculamos aquí. De tal modo que para diferentes momentos voy a obtener diferentes curvaturas. Por ejemplo, yo puedo determinar cuál va a ser phi de un momento, supongamos, si el momento de agrietamiento es de 173 kips pie, por ejemplo. Bueno, y de hecho, aquí me haría falta hacer una pequeña actualización porque estamos utilizando el momento de agrietamiento de la sección compuesta, ¿no? Así es que aquí vamos a tomar esto también, compuesta. Entonces estamos hablando de 173 kips. Por ejemplo, yo sé que 150 o 125 kips pie van a estar por debajo del agrietamiento. Por lo tanto, esta expresión va a entrar a ser evaluada por esta parte de la expresión o de la función. Mientras que si tomo algo que esté por arriba del agrietamiento, por ejemplo 200 kips, entonces vamos a definir aquí phi para 200 kips por pie va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Tenemos entonces aquí la curvatura, vamos a incrementar decimales, tenemos la curvatura para dos casos, ¿no? Un caso por debajo del agrietamiento y otro caso antes o mejor dicho por encima del agrietamiento, pero siempre estamos considerando que este modelo va a ser válido siempre y cuando no se alcance la afluencia. Una vez alcanzamos la afluencia de refuerzo, entramos en un comportamiento postelástico que claramente no lo estamos definiendo aquí y que lo vamos a poder definir mediante el rectángulo de Whitney y todo lo que está alrededor de ese tema. Así es que básicamente con estas expresiones, que de hecho son bastante simples y son conceptos de mecánica de materiales, vamos a poder pues determinar el comportamiento de una sección de concreto antes de llegar a la afluencia. Como antes lo decía, cuando aplicamos lo que dice ACI, estamos tomando en cuenta qué pasa en la afluencia y más adelante de la afluencia. Y esto tiene mucha lógica porque si estamos determinando la resistencia máxima de un miembro de concreto en flexión, pues interesa conocer el límite o la máxima capacidad de los materiales. Pero cuando estamos por debajo de esa capacidad, pues claramente tenemos que implementar otros modelos matemáticos para definir su comportamiento, tal como lo hemos hecho en esta lección.